Les damos la bienvenida. Nosotros somos Solsta, somos la empresa representante de los productos de la empresa alemana Valentin Software. Ellos son fabricantes de software de simulación y de diseño para sistemas basados en energía solar, ya sea para calentamiento, para sistemas fotovoltaicos, inclusive sistemas de bombas de calor para los que se utilizan para el calentamiento y la calefacción de las casas en invierno. Y en este momento, en esta ocasión, vamos a dar un pequeño webinar o a modo de tutorial de cómo hacer diseños rápidamente con la herramienta PVisual Premium 2020. Bien, entonces vamos a dar un repaso corto sobre las características que tiene el software. El software tiene la capacidad de tener información climatológica de muchas partes del mundo basado en fuentes, en bases de datos de empresas tales como Meteonom, Meteosys, con un banco muy grande de datos de radiación solar, de temperatura ambiente y demás. Obviamente también las trayectorias solares para cada tipo de instalación ubicada en cierto lugar en el mundo. Una gran ventaja que tiene es que permite hacer simulaciones dinámicas con una resolución bastante buena, resolución incluso de minutos. Permite que miremos cómo se comporta el sombreado eh, minuto a minuto, cómo eso afecta a nuestra producción de energía, cómo la carga también va demandando energía, cómo nuestro exceso de energía se puede inyectar a la red y demás. Permite hacer simulación con bancos de baterías, con vehículos eléctricos, con generadores adicionales, por ejemplo, un generador diésel que se conecte en una instalación aislada de la red, lo permite simular. Y también sistemas de autoconsumo, sistemas conectados a la red, obviamente. Permite hacer sistemas también de solamente generación, es decir, donde no haya autoconsumo, sino que toda nuestra generación de energía va a ir inyectada a la red. Una de las ventajas que tiene el software es que tiene una interfaz bastante amigable, es muy flexible, permite que nosotros podamos conectar los inversores de la manera que nosotros querramos, obviamente respetando las limitaciones de cada fabricante. Cada fabricante dice, nuestros componentes se pueden conectar de tal forma y se pueden llevar hasta este punto, ¿sí? Pero nosotros podemos conectarlos de la manera que queramos y el software nos va diciendo cuáles son los límites, ¿sí? Podemos conectar tantos strings, pero hasta aquí nomás, ¿sí? Hasta aquí nos excedemos en tensión, hasta aquí nos excedemos en potencia, en corriente y demás. Permite que conectemos los módulos de diferente forma, que los podamos ubicar en el espacio, digamos en el tejado, de formas variadas. Y permite también el uso de optimizadores de potencia. Los cuales es una tecnología novedosa que permite, pues, literalmente colocar un seguidor del punto de máxima potencia detrás de cada módulo fotovoltaico y él se hace responsable de la producción de energía solamente de ese módulo. Entonces, si tenemos este módulo y al lado tenemos otro con otro perfil de sombreado, digamos que ese módulo lastimosamente tiene, no sé, un árbol justo enfrente, este módulo no va a afectar al anterior, al que está al lado de él, porque son conexiones en paralelo. Es una idea novedosa, no tiene todavía mucha, mucho uso en mercados como el de Colombia, pero parece una solución novedosa para poder hacer instalaciones con tejados a diferentes aguas o con diferentes perfiles de sombreado. Bien, ¿qué tenemos también en PVSol? Podemos hacer diseños con interfaz 3D, ¿sí? Podemos obstruir objetos, podemos crear casas, crear edificios, crear obstáculos también, árboles o postes alrededor. Podemos también en una versión un poco más sencilla, en PVSol, no PVSol Premium, sino PVSol, hacer instalaciones solamente en 2 dimensiones. No podemos obstruir los objetos, pero podemos ver cómo nuestra instalación va a quedar ubicada en el espacio, respetando obviamente también el ángulo azimut, es decir, el- su orientación con respecto al norte, y ahí poder evaluar cómo
la trayectoria del sol va a afectar la generación y bueno, también el sombreado en ese caso. Otra opción también es realizar instalaciones o poder visualizarlas, visualizar cómo va a quedar la instalación mediante fotografías con un software aliado llamado Photoplan. Podemos cargar imágenes que ya tenemos creadas, imágenes o animaciones, y poder insertar los módulos fotovoltaicos sobre la foto, literalmente. Esta es una herramienta muy útil para poder hacer cotizaciones, por ejemplo, más reales, poderle decir a nuestro cliente que cómo va a quedar su instalación. Sí, miren, su casa es así, este es su tejado y los módulos, si usted los coloca en este tejado, van a quedar de esta forma. ¿Sí? Ya que, bueno, las instalaciones fotovoltaicas también tienen un componente estético que pues, se evalúa mucho de la parte comercial. Y en la parte final del software lo que nos permite tener informes, reportes detallados sobre la información simulada. ¿Sí? Esto es importante porque nos da análisis de ingeniería muy rigurosos, nos permite tener dos informes con información, digamos, demostrada de formas diferentes. Nos dan un informe riguroso de ingeniería con todos los datos eléctricos, el cableado, las pérdidas, la producción de energía, los balances, los flujos de energía que va para la red, que va hacia la carga, que va al almacenamiento. Nos permite, y por el otro lado tenemos un informe un poco más comercial, un informe, digamos, perfilado para entregárselo al cliente, en donde se notan, hay fotos de la instalación, cómo van a quedar los módulos fotovoltaicos, la parte interesante para los clientes. Su instalación fotovoltaica va a tener un retorno en tantos años, ¿no? 7 años, 10 años, 5 años, dependiendo de los precios que le hayan puesto a la energía, el costo de los módulos, la generación de cada año, dice cuándo aproximadamente haría el cierre o el equilibrio, habría el punto de equilibrio del proyecto, bastante importante. En cuanto a las bases de datos, como les decía, tiene bases de datos con un montón de marcas y de fabricantes para inversores, baterías, inversores para instalaciones aisladas de la red, vehículos eléctricos, generadores eléctricos adicionales como generadores diésel, y obviamente una biblioteca inmensa de módulos fotovoltaicos y también optimizadores de potencia. Este es un ejemplo de cómo se utilizaría la herramienta de Photoplan. Lo que les decía, tenemos una imagen, una animación de una casa. Nosotros podemos generar un área de trabajo sobre la casa y a esa casa insertarle unos módulos. ¿Sí? Y decirle al cliente, mire cliente, acá, esta es su instalación. Algo muy importante es que por perspectiva, el software puede evaluar la inclinación de los módulos fotovoltaicos y tener en cuenta eso en la producción de energía. ¿Sí? Es muy diferente tener los módulos fotovoltaicos totalmente paralelos al piso que tenerlos con una inclinación. Digamos, acá voy a dar una inclinación aproximadamente de unos 20 grados. Eso él lo tiene en cuenta para sus cálculos de energía. Podemos con la interfaz 3D también generar casitas. Nosotros mismos podemos generar, por ejemplo, este barrio. Tenemos esta instalación, creamos las casas que están en la parte posterior y podemos ver que esas casas nos generan un sombreado y también podemos generar las casas alrededor. Podemos ponerle detalles, ventanas, antenas, podemos poner árboles cercanos. Y otra opción es poder importar edificios. Entonces este es un modelo 3D hecho en otro software, otro software de diseño, y podemos importar ese archivo, archivos de diseño, archivos de estereolitografía, y agregarlos a nuestro proyecto. Podemos colocar módulos fotovoltaicos sobre él y hacer el cálculo de energía. ¿Qué podríamos hacer también? Poner los obstáculos. Digamos que ese edificio tiene un árbol gigante al lado. Podemos ver cómo ese árbol nos afecta nuestra generación y cómo la sombra pasa a través de la instalación. Y ver cómo eso afecta a nuestra producción de energía. ¿Sí? Obviamente estos módulos fotovoltaicos tendrán un desempeño menor a estos de la esquina donde la sombra del árbol posiblemente nunca llegue. Bien, y además de la herramienta gráfica nos permite hacer un análisis numérico o un análisis porcentual de cómo se afecta el sombreado sobre la instalación. ¿Sí? Vemos que la esquina que está más cercana al árbol al año tendrá una pérdida de energía o no generará
un 8.2%, 7%, 6.1% para este módulo fotovoltaico durante el año. ¿Sí? Los módulos donde no llega el sombreado no están afectados, pero nos permite hacer ese análisis. ¿Y qué podemos hacer con ese análisis? Poder cambiar las conexiones en serie. Sabemos que estos 9 paneles, por ejemplo, sería recomendable que estuvieran conectados al mismo string, al mismo seguidor de máxima potencia, porque no tendría sentido conectar este módulo de 8.2 con este módulo que está perdiendo solamente 0.7%. Obviamente castigaríamos este módulo haciendo que genere menos energía debido a que este está sombreado. Entonces, ese tipo de análisis nos los permite el software. Bien, entonces pues ya vendríamos a trabajar el software. Vamos a hacer un diseño rápidamente en esta hora de trabajo que tenemos. Y vamos a tratar de mirar la mayoría de las herramientas que podemos utilizar. PVisual Premium entonces, nos permite hacer diseño paso a paso. ¿Sí? Arrancamos literalmente con este logo arranca la carrera del diseño y empezamos a generar el proyecto, a mirar sombreado, a mirar cableado, a mirar conexión de equipos, evaluación económica y hasta llegar al informe. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Cabe resaltar que PVSol tiene una versión de prueba de 30 días. Esa está disponible en nuestra página web. Al final del ejercicio, pues vamos a poner nuestra información de contacto para que puedan charlar con nosotros. Si tienen dudas adicionales, puedan también descargar la versión de prueba si les interesa y pues puedan trabajar con el software. Vamos a poner un nombre al proyecto. Voy a venir con la fecha de hoy. Bien, ¿qué más podemos poner aquí? Número de cotización, número de oferta, el ingeniero que está diseñando, la persona que está haciendo el diseño. Estos son datos del cliente. Toda esta información va a aparecer en el informe comercial. Obviamente, es datos de interés para nuestro cliente. Podríamos poner una imagen, digamos un logo de la persona, de la empresa donde se va a instalar el software, el sistema fotovoltaico, por ejemplo, una descripción, incluso la dirección de la instalación. Bien, vamos a dejar esto vacío por el momento. Y vamos al tipo de instalación y datos climáticos. Tipo de instalación, tenemos 7 tipos de instalación, conectadas a la red con consumidores eléctricos, conectadas a la red añadiendo un sistema de baterías de respaldo, eso para las noches, añadiendo vehículos eléctricos, añadiendo ambos casos, vehículos eléctricos y sistemas de baterías. Cabe resaltar que los vehículos eléctricos es una de las herramientas poderosas de PVSol. Tiene una biblioteca con varias referencias de vehículos eléctricos para muchos fabricantes y nos permite evaluar la autonomía del vehículo, cuáles son las regiones, las zonas en el día en que es mejor conectar el vehículo, ¿sí? Cuándo va a estar totalmente cargado, cuándo el vehículo va a entregar parte de la energía que tiene almacenada para beneficio de las cargas de la casa, por ejemplo. Es bastante interesante. Y también permite la simulación de sistemas aislados de la red. Sistemas aislados de la red solamente con paneles módulos fotovoltaicos o con generadores adicionales como los que les comentaba, generadores diésel. Vamos a escoger la primera instalación, un sistema fotovoltaico conectado a la red. Sí, básicamente que él tiene sus consumos y el excedente lo entrega a la red. ¿Sí? Es el sistema para el ejercicio de hoy. Vamos a hacer un ejemplo para Colombia. Obviamente tenía datos de climáticos y de regulación para Alemania. Los vamos a cambiar para Colombia. Aceptamos esa recomendación y vamos a buscar los datos para Bogotá. Para Bogotá nos dice que tiene los datos de radiación y los datos climáticos para el aeropuerto del Dorado. Bien, lo seleccionamos. Tenemos una base de datos con datos desde el 1991 hasta el 2017. Bien, tenemos la energía, la energía total radiada en el año promedio para Colombia, la temperatura promedio para Bogotá también. Bien, y continuamos. En este cuadro vamos a configurar la red de corriente alterna a la que nos vamos a conectar. Bien. Para este ejemplo vamos a conectarnos a una red de 120 voltios, vamos a conectarnos a un sistema monofásico
¿sí? Como ven, también se puede configurar trifásico de la forma que, que quieran o que tengan disponible y al nivel de tensión que también consideren pertinente. Bien, y damos a aceptar. Listo, ya tenemos configurada toda esta parte. Nuestro sistema fotovoltaico, vamos a utilizar planificación 3D. Podemos quitarlo también y utilizar, digamos, si no tenemos plano, no queremos ir a buscar las imágenes satelitales, también lo podemos retirar. Pero no, bueno, esta vez lo vamos a utilizar, que es la idea del ejercicio. Continuamos y llegamos a la interfaz 3D. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacer clic sobre la casa. Y tenemos, tenemos este cuadro de diálogo. ¿Qué tipo de interfaz 3D vamos a utilizar? Podemos utilizar esta, que es fragmento del mapa, que literalmente tomamos fotos satelitales, ubicamos nuestro edificio, nuestra área de interés, tomamos una foto y empezamos a trabajar sobre esa área en fotografías reales, ¿sí? Fotografías satelitales. Puede ser, podemos importar un modelo 3D, como lo veíamos en la presentación que les había mostrado, o podemos crear nuestros objetos personalmente, ¿sí? Podemos crear casa por casa, ponerles diferentes tipos de techo, como el barrio que les habíamos contado, que les había contado que habíamos construido. Podemos generar diferentes tipos de edificios, podemos generar rascacielos, edificios con techos curvos, edificios con varias orientaciones, podemos generar obstáculos, o si realmente queremos algo muy sencillo, podemos hacer una superficie libre si queremos instalar un sistema fotovoltaico a nivel de suelo solamente para generación, sin cargas, y no en una ciudad, sino en un campo abierto. Puede ser también. Vamos a utilizar esta vez, vamos a utilizar fragmento del mapa. Bien, vamos a utilizar herramientas satelitales para ubicar nuestro edificio. Y le damos, hacemos clic aquí, en este cuadro de diálogo, para buscar el sitio de nuestro sitio de interés. Entonces tenemos esta interfaz y vamos a buscar a Bogotá. Bien, tenemos imágenes satelitales de Bogotá. Hay varias fuentes de imágenes satelitales. Están los satélites de Google, los satélites de Bing. Para Bogotá, los satélites de Bing funcionan bastante bien, tienen imágenes con buena resolución. Y vamos a ir a buscar nuestro sitio de interés. Podemos ingresarle la dirección o pues podemos buscarla. A ver, en este caso vamos a buscar, este es un ejemplo, en un objeto fácil de buscar en Bogotá, la Universidad Nacional. Y vamos a hacer una instalación sobre un edificio cercano a la universidad, un edificio alto, que tiene un tejado, pues un tejado amplio. Lo podemos utilizar como ejemplo para poder disponer sobre él un sistema fotovoltaico. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos nuestra imagen, nos acercamos de tal forma que se guarde una resolución buena, podamos trabajar en él y básicamente tomamos una foto, ¿sí? Obviamente el software PVSol Premium, él tiene en cuenta la distancia al suelo, o sea, sabe a qué altura estamos tomando la foto desde acá o tomándola desde acá, y él puede guardar todas las proporciones, ¿sí? Sabe más, él, digamos, por perspectivas, guarda todas las distancias a la calle, las distancias a las calles aledañas, pues para poder mejorar las aproximaciones en la simulación. Damos clic en aceptar, tenemos nuestra imagen, nuestra foto del edificio para poder trabajar. Bien, y damos inicio, eso nos agrega nuestra imagen a la interfaz 3D para poder empezar a trabajar. Bien, tenemos nuestra área de trabajo. ¿Qué podemos hacer ahí? Listo, como les decía, podemos generar este edificio y obstruirlo en el mapa. Esa es una opción. Pues vamos a intentar, vamos a obstruir una de las casas vecinas que hay por aquí. ¿Qué pasa si queremos obstruir esta casita de acá que tiene un techo azul? Utilizamos esta herramienta del lápiz, esta que tiene como un trazo azul.
y vamos a seleccionar la región. Hacemos clic en cada uno de los puntos del borde del tejado. Bien, damos enter, la tecla de escape, y realizamos obstruir objeto en 3D, extruir. ¿Sí? ¿Qué hace eso? Eleva el objeto en 3D sobre el mapa. Va a darle una altura de, bueno, de unos 6 metros, yo creo. Y le damos OK. ¿Qué logramos con esto? Logramos que tener una imagen del edificio, del tejado del edificio, obviamente. Podríamos hacerle más detalles con las herramientas 3D, pero por el momento tenemos nuestro objeto ahí. Bien, un techo para poder trabajar. Quisiéramos poner módulos fotovoltaicos ahí, lo podríamos hacer, pero lo más importante es que este objeto en 3D ya está generando sombra, ¿sí? Él ya va a afectar el plano en el que estemos trabajando. Esa es una forma de poder generar una estructura. Podemos darle aquí activar, y sobre esta casa, si quisiéramos, podemos colocar módulos fotovoltaicos. Estos bordes son los bordes prohibidos, por decirlo así. Sobre esos bordes no podemos colocar módulos fotovoltaicos, digamos que es nuestro límite de seguridad para el borde del edificio. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner obstáculos, podemos poner una chimenea, ¿sí? Puedo decir yo que tengo una chimenea en el edificio, una chimenea que tenga, yo no sé, 1 metro de ancho, 1 metro de profundidad, que tenga una altura de 2 metros, digamos así, y nos genera una chimenea. Nos genera eh, pequeñas entradas de aire que estén también en el techo. Obviamente no podemos poner módulos fotovoltaicos sobre ellas. También nos genera regiones, por decirlo así, prohibidas, donde no vamos a dejar poner módulos fotovoltaicos. Digamos, queremos hacer un camino para poder hacer mantenimiento a la instalación. Entonces, podemos generar este camino. Sí, vamos a ponerle 0.5 metros. Un camino para que pueda pasar un operario y pueda hacerle mantenimiento a los módulos fotovoltaicos. Y digamos que puede ingresar por esta parte del edificio y caminar por este lado mientras el resto va a estar lleno de módulos fotovoltaicos. Eso lo podemos hacer también. Bien, esta es una manera de generar objetos. Tenemos otra manera, vamos a volver otra vez a nuestro edificio de interés, y es que podemos importar imágenes creadas. Nosotros tenemos un plano de este edificio, un plano de estereolitografía, y vamos a agregarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí en esta pestaña, vamos a importar, vamos a dar cargar y buscamos nuestro edificio. Este es nuestro edificio que ya tenemos generado en otro programa. Si no estoy mal, esto lo creamos en Inventor. Nos permite decir cuál es la altura del edificio. Este edificio tiene una altura aproximada de 57 metros. Y se activa este botón que dice arrastrar objeto en 3D. Damos clic, sostenido, y tenemos nuestro objeto. ¡Pum! Nuestro edificio. Estas son recomendaciones que da el software. Si no estamos totalmente seguros que nuestro objeto en 3D tiene las dimensiones correctas, podemos trazar una línea. Si es una distancia conocida, ingresar su valor y él, con los planos, calcula el resto de las dimensiones del edificio. Bien, como se pueden dar cuenta, el edificio no está ubicado como es. Si notan, nuestra foto nos dice que nuestro edificio está, digamos, esta cara está apuntando aproximadamente hacia el norte. Entonces, no, nuestro edificio no está muy bien. Podemos darle clic derecho, modificar, y vamos a empezar a girar el edificio. Esto que dice orientación modifica el ángulo azimut del edificio, ¿sí? El ángulo azimut quiere decir cuál es el ángulo con respecto a una línea trazada de norte a sur, o una línea hacia el norte, cuántos grados nos movemos con respecto al norte, ¿sí? Ese sería el ángulo azimut. En este momento está en 0, y obviamente nuestro edificio está orientado con el norte, pero esa no es la idea. Entonces vamos a ir moviéndolo hasta este tiene un ángulo azimut aproximado de 111 grados. Bien, le vamos a aceptar, y ya vemos que nuestro edificio ya se parece al de la foto.
¿sí? Ya está ubicado aproximadamente en la misma línea, con su cara, con esta cara de mirando hacia el noreste, es la idea, y lo podemos colocar sobre nuestra imagen, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, poder obstruir objetos en 3D sobre una imagen de satelital nos da la ventaja de que nos va a ayudar a ubicar correctamente nuestro edificio en el espacio, ¿sí? Es muy diferente si este edificio está mirando hacia el este o si está mirando hacia el sur, digamos si esta cara tiene otra ubicación, porque el sol hace su trayectoria de este a oeste y eso afecta el sombreado, afecta la generación de los módulos, afecta la energía disponible. Entonces tiene sentido que lo podamos ubicar pues, en su ubicación geográfica correcta. Entonces colocamos el edificio, la base, justo encima de la base en la fotografía y tenemos nuestro edificio. ¿Qué podemos hacer ahora? Esto solamente es una imagen puesta sobre la imagen satelital para el software. Lo que necesitamos es activar la región que tenemos ahí instalada. Entonces vamos a esta herramienta, aquí precisamente en el cuadro de modelos 3D, tenemos este lapicito como con un cuadrito anaranjado, damos clic y vamos a crear un área de trabajo sobre nuestro edificio. Vamos a las esquinas, justo al borde, y generamos un área de trabajo, tal como hicimos con la casa pequeña que está allá en la parte inferior, tal como hicimos acá, pero con otra herramienta. Ya tenemos nuestra área de trabajo. Sobre esto podemos colocar módulo fotovoltaico. Damos Enter y tenemos nuestra área de trabajo. Bien, a esta área de trabajo podemos agregarle todos los obstáculos que queramos, tal como hicimos con esta casa. Damos clic derecho y activamos la zona. Esto nos permite ya tener esta región disponible para colocar módulos fotovoltaicos, en este caso. Y seguimos con el diseño. Si se dan cuenta, sigue paso a paso. Vista de terreno, vista del objeto, módulo, soporte, conexión, cableado. Va paso a paso. Seguimos con el siguiente paso, distribución de módulos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Escoger un módulo fotovoltaico. Entonces vamos aquí a este cuadrito que tiene como un loguito con un más. Y tenemos la interfaz donde podemos escoger todos los fabricantes o todos los módulos disponibles. ¿Sí? Tenemos una biblioteca inmensa con fabricantes de todos los países, de varias tecnologías. No solamente silicio cristalino, hay teluro de cadmio, hay diferentes tipos de módulos fotovoltaicos, hay bifaciales y demás. Pero para este ejemplo vamos a utilizar una biblioteca que tiene software que son módulos de ejemplo. Módulos que no son de ningún fabricante, que vienen por potencias, por las potencias, digamos, más comerciales y en dimensiones más o menos ajustadas a la eficiencia de cada tecnología. Como les decía, ahí encontramos módulos de silicio cristalino, monocristalinos, policristalinos, hay amorfos de teluro de cadmio, tenemos módulos bifaciales, por ejemplo, también ya podemos hacer cálculos de la generación por albedo en la parte posterior de los módulos fotovoltaicos bifaciales, pero vamos a utilizar para este ejemplo módulos de 200 vatios monocristalinos. Vamos a aceptar. Y ya tenemos esta cantidad de módulos para poner en la instalación. ¿Qué podemos hacer? Ubicarlos por el lado corto, ¿sí? Que ese sea el lado que se apoya en el piso, o podemos girarlos y que se ubiquen por el lado largo, ¿sí? Y en este caso, bueno, vamos a utilizar por el lado corto. Y hay tres formas diferentes de colocar módulos fotovoltaicos. Podemos colocarlos uno a uno. Podemos hacer clic acá en este botón e irlos arrastrando uno por uno. Uno, al otro, al otro. Bien, uno por uno. Pero parece que no es muy buen plan, ¿no? Si tenemos un área tan grande, que es aproximadamente unos 50 metros, un poco más, no parece muy buena idea, no parece muy divertido ponerlos uno por uno. Entonces, bueno, descartamos esta opción. No los vamos a poner uno por uno, pero se puede. Los eliminamos con normal, con suprimir. Hay otra opción, se llama ocupar. Ocupar es darle la tarea a Pivisor, decirle yo le tengo un área activa, entonces ocúpeme toda esa área con todos los módulos fotovoltaicos que quepan. Démosle una separación de 1 metro entre filas, una separación entre ellos de 3 centímetros. Digamos,
No quiere decir que se hace la separación correcta, solamente que este es el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Ya cada uno con su criterio de ingeniería dirá qué tan lejos los quiere poner, a 3 centímetros, a 5, a 10, dependiendo del clima, dependiendo de la radiación, del calentamiento de los módulos, ustedes dirán cuánto lo quieren separar entre ellos. Y le damos OK. La herramienta nos coloca todos los módulos fotovoltaicos que quepan en esa área de trabajo que pusimos. Bien, dice que nos caben 5 filas, que en esta esquina no caben más módulos fotovoltaicos por las distancias de seguridad que pusimos, y en esta esquina tampoco caben más módulos fotovoltaicos. ¿Listo? Esa es la propuesta de PVSol. Bien. Y la otra forma que podemos hacer, vamos a eliminar esta. Nosotros mismos vamos a decir dónde queremos ubicar nuestros módulos. Utilizamos esta herramienta, aquí en la traducción dice alzar, pero no hace todo como generar una superficie fotovoltaica. Igual, nos dice cuánto permitimos que se separen entre ellos, 1 metro entre filas, 3 centímetros entre la parte corta entre ellos, y le damos OK. Entonces vamos a escoger esta esquina, la seleccionamos, hacemos clic sostenido, y creo que estoy por fuera del edificio. Vamos a intentarlo otra vez. Clic, OK, seleccionamos la esquina, bien. El objetivo es hacer 5 filas de 29 módulos fotovoltaicos en serie. Ese es el objetivo de nuestro ejercicio el día de hoy. Entonces vamos a mejorar la selección en el área para que nos permita poner las 5 filas. ¿Y qué podríamos hacer? Podríamos también cambiar la separación entre ellos. Podemos hacer que estén separados, puede ser 50 centímetros entre ellos. Bien, un poco más cercanos. Y vamos otra vez. Tenemos 5 filas y 19 módulos. Otra vez vamos a cambiar la selección que queda un poco más arriba. Y por fin la tenemos. 5 filas de 29 módulos fotovoltaicos. ¿Sí? Para un total de 145 módulos y una potencia instalada total de 29 kilovatios pico. Bien, soltamos. Todo eso lo hacemos con clic sostenido. Y aceptamos si queremos esa formación de módulos fotovoltaicos. Listo, queremos esto sobre nuestro tejado del edificio. Bien. ¿Qué podríamos hacer ahí? Ya podríamos evaluar sombreado, pero pues no tiene sentido porque pues no hemos generado más edificios en el plano, ¿no? Si generamos esta casa, pero si recuerdan, esta casa tiene una altura de 6 metros, no nos va a hacer sombra en nuestra instalación. Entonces, pues en vista, con la intención de mejorar el ejercicio, vamos a colocar un obstáculo aquí, ¿sí? Una torre gigante que nos haga sombra en esta instalación. Nos devolvemos a vista del objeto y vamos en esta parte donde hay un logo de una muralla, vamos a colocar una torre. Esta torre, la ponemos bien cerquita del edificio, ¿sí? Y la vamos a agrandar lo más que podamos. Le damos clic derecho, modificar. Vamos a poner que sí, tiene 4 metros sí, pongámosle 3 metros de grueso, y creo que no me permite porque está muy pegada al edificio. Pararla un poco. Bien. Le vamos a poner 4 metros de diámetro de la base. Vamos a decir que la torre se mantiene uniforme durante toda su altura. 3 metros, 3 o 4 metros en la punta, en la parte superior. Y vamos a hacer que sea más alta que el edificio. Vamos a ponerle unos 70 y... Vamos a ponerle 20 metros de más, 73 metros. Y va a estar 20 metros por encima del techo de nuestro edificio. Creemos que nos va a hacer sombra, ¿no? Entonces, esa es la idea del ejercicio. Y ahora, ¿cómo hacer para evaluar si de verdad nos va a hacer sombra? Podemos nuevamente activar la región, nuestra región de trabajo, nos acercamos a ella, volvemos donde estábamos antes, distribución de módulos, y acá hay una herramienta que nos permite evaluar la frecuencia del sombreado. ¿Sí? Pues damos clic en ella y de acuerdo con los datos ambientales que le ingresamos y la trayectoria del sol para esa ubicación específica,
nos da esta gráfica de sombreado, ¿sí? La torre efectivamente nos afecta a nuestra instalación. Los módulos fotovoltaicos que más sufren son los que están cercanos a ella, ¿sí? Que era de esperarse, pero todavía podemos ver algo más. Podríamos ver en tiempo real cómo esta sombra afecta a nuestra instalación. Bien, entonces podemos ir acá a la parte de arriba, la parte de aquí de arriba, hay un logo similar a un sol, damos clic allí, y esta es la posición actual del sol. Esta es una foto de cómo está la sombra, o cómo están las condiciones de radiación solar para un 29 de junio a las 11 de la mañana. Sí, a las 11 de la mañana todavía el sol está más hacia el este, por eso estos objetos nos dan sombra de este lado. ¿Sí? Podemos cambiarlo, podemos decirle que queremos ver la sombra a puede ser a las 4 de la tarde, y nos cambia la imagen. ¿Sí? Ya la sombra del edificio, por ejemplo, se nota hacia el otro lado. Pero hay una herramienta más interesante. Podemos hacer una animación. ¿Sí? Entonces hacemos clic en el botón de animación, y vamos a evaluar el sombreado para enero. ¿Sí? Arrancando el 1 de enero, terminando el 31 de diciembre en el 2017. Damos clic en inicio y el software empieza a hacer un video de cómo se comportaría el sombreado. Podemos aumentar la velocidad aquí. Y para enero decimos que así es como se comporta la sombra de la torre. En la mañana no nos afecta, pero después del mediodía empieza a aparecer sobre nuestra instalación. Que es interesante ver también de esta herramienta. Esta es la trayectoria del sol y la forma como la sombra nos afecta en enero. Pero no es lo mismo, no es la misma trayectoria del sol en enero que, pues podemos decir, en julio. En julio, en agosto, va a haber otra trayectoria del sol. ¿Sí? Seguirá saliendo por el oriente y se esconderá por el occidente, pero dependiendo de la latitud en la que estemos, el sol va a tener otra trayectoria en el horizonte. Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero para, bueno, podemos decir agosto. ¿Listo? ¿Qué pasa en agosto? Les damos otra vez clic en inicio y podemos ver que la sombra se comporta diferente, ¿sí? Ya la sombra del poste viene buscando esta instalación por otro lado porque la trayectoria del sol ha cambiado, ¿sí? A pesar de que estamos cercanos al ecuador, la trayectoria del sol cambia bastante, ¿sí? Esta es una herramienta interesante de Privisual. Entonces podemos ver cómo afecta el sombreado de los objetos circundantes a nuestra instalación. Obviamente esta torre nos está afectando mucho, ¿sí? En una instalación más baja, digamos a nivel del suelo, podemos ver que los tejados de las casas vecinas, los árboles, postes, pueden afectar nuestra instalación. Bien, ya tenemos los módulos fotovoltaicos, tenemos nuestros objetos, sabemos cómo es el sombreado, vamos a ir a conectar los módulos, ¿sí? Entonces seguimos con el siguiente paso. ¿Qué encontramos acá? Soporte de módulos. Estos módulos fotovoltaicos están dispuestos paralelos al suelo. Nosotros también podríamos insertarlos con soportes, ¿sí? Podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos para disponer los paneles, lo vamos a hacer para disponer estructuras para sostener los módulos fotovoltaicos. Damos clic en este botón y acá igual agregamos estructuras de montaje. Son estructuras generales donde podemos modificar todo, modificar la distancia entre los módulos en la parte horizontal, vertical, cuántos módulos por estructura, el borde inferior, a qué distancia del suelo, qué ángulo de inclinación le vamos a otorgar, si tenemos módulos hacia el este o hacia el oeste, estructuras que permitan poner módulos fotovoltaicos orientados con ángulo entre ellos de 90 grados, es posible. E incluso montar módulos fotovoltaicos en las paredes, ¿sí? Digamos en techos falsos, también nos lo permite, ¿sí? Esto lo podríamos hacer, no lo vamos a hacer en este ejercicio, digamos por cuestiones de tiempo, pero es exactamente lo mismo. Agregamos una estructura, nos agregamos esta, y tenemos módulos para disponer. Que Privisual llene la región, los ponemos nosotros a mano o los colocamos uno por uno. Bien. ¿Qué seguiría en nuestra instalación? La conexión de módulos.
cómo están conectados nuestros módulos, pero cómo están conectados a qué. ¿Sí? No tenemos todavía conectado nada. Entonces, vamos a ir a crear nuestros demás objetos. En este caso, vamos a ir a este logo, donde aparece una casa con el símbolo del inversor, y vamos a conectar los módulos. ¿Sí? Hacemos clic y tenemos esta interfaz. Tenemos la interfaz para selección del inversor. ¿Qué podemos hacer? Vamos aquí a donde dice selección. Tenemos nuestras superficies a ocupar. Hasta el momento tenemos solamente una superficie activada para módulos fotovoltaicos. Si tuviéramos diferentes techos, seguramente tendríamos más superficies. Sería un poco más complejo el diseño también. Y vamos a seleccionar el inversor para esa superficie. Vamos a utilizar otra vez los inversores de ejemplo. Acá también hay un montón de fabricantes de los cuales podemos escoger. Podemos también generar nuestros propios marcas. Si tenemos alguna marca, por ejemplo, que no esté aquí, podemos crear acá nuestro objeto con la ficha técnica. Si tenemos la ficha técnica, ponemos el nombre de la empresa, el nombre del componente, la descripción, sus datos técnicos liminales, y podemos crear nuestros propios elementos. Vamos a utilizarlos de ejemplo, vamos a seleccionar todos, o sea, literalmente vamos a decirle a Previsual que haga la tarea de diseño. ¿Sí? Yo no voy a diseñar nada, y le vamos a decir que Previsual haga la tarea. ¿Bien? Ya seleccionamos todos los inversores de ejemplo, no nos importó si supera la potencia, si está por debajo de la potencia nominal, y damos clic aquí en esta flechita, es propuesta automática. Es que nos propone Previsual como conexión. ¿Sí? Nos propone esto. ¿Listo? Él nos dice que la conexión óptima sería con 5 inversores de potencia nominal de 5.1 kilovatios. Ellos tienen 3 seguidores de máxima potencia y los conectaríamos al primer seguidor de máxima potencia, 11 módulos, al segundo 9 y al tercero 9. Bien, esta misma 5 veces, es decir, en los 5 inversores, para lograr la potencia de 29 kilovatios pico. Bueno, entonces diremos, el inversor es de 5.1 kilovatios, porque acá lo tenemos a 5.8. Entonces, es natural que los fabricantes permitan que haya un factor de sobreutilización o sobreuso del componente. Puede ser del 10%, del 15%, no sé si alcanza a llegar al 20%, pero el fabricante define hasta dónde se puede se puede esforzar su componente de más, sin llegar a dañarlo. Este inversor, el de ejemplo, tiene un factor de sobreuso que seguramente permite que lo utilicemos a 5.8 kilovatios pico sin que sufra daños. Por eso nos permite la conexión. ¿Sí? Seguramente si lo llevamos a 6.5 o a 10 kilovatios pico no nos lo va a permitir, pero ahí están los rangos permitidos. Vamos a aceptar y tenemos nuestra conexión. Bien, Previsual conectó los strings de forma lineal, por decirlo así. Cada juego de colores es un inversor, entonces este es un inversor, y las tonalidades van cambiando de acuerdo al seguidor de máxima potencia. ¿Sí? El seguidor 1 es ese de allá de la esquina abajo, el seguidor 2, el seguidor 3. ¿Sí? Son arreglos en serie que están conectados a un mismo inversor. Bien, ahora vamos a ver algo. ¿Cómo se comporta el sombreado aquí? Vamos a mostrar todas las conexiones y mirar. ¿Recuerdan el sombreado? Como en nuestro perfil de sombras. No parece adecuado. No parece adecuado que la sombra afecta gravemente esta zona, y el sombreado, como lo pueden ver acá en el porcentaje, se va reduciendo a medida que el edificio literalmente se va moviendo hacia el este, ¿sí? Los paneles fotovoltaicos, llegando a que estos tienen una afectación nula, ¿sí? Prácticamente nula por esa sombra. Entonces podríamos cambiar el cableado, podríamos decir, no nos sirve que el software nos haga el cableado linealmente, ¿sí? Porque estamos castigando este módulo que está sombreado al 5.5%, está castigando a este módulo que está sombreado solamente 1.8%, ¿sí? Porque la corriente, si está conectado en serie, es muy probable que este panel sombreado reduzca su corriente y por ende va a limitar la corriente de los demás módulos fotovoltaicos. ¿Qué podríamos hacer ahí? Modificar el plan de cableado, ¿sí? Entonces vamos a decir, vamos a rechazar ese cableado que nos
propuso Pivisol, si no nos sirve, y vamos a gestionar otro cableado. Vamos a eliminar las conexiones que ya se realizaron y vamos a configurar una nueva forma de realizar el cableado. Entonces podemos dar clic aquí en este botón, donde aparece como el símbolo de ajustes, conexión de módulos, y vamos a ir a clasificación. Y esto es de qué forma va a hacernos nuestro cableado. ¿Sí? Entonces podemos hacerlo sencillo, tal como lo mostró Pivisol, o esta opción, meandro, que bueno, en otras palabras sería más bien conexión en zigzag, tal como lo muestra la imagen, y podríamos ponerlo horizontal, ¿sí? Es decir, que nos haga el cableado por el lado corto del edificio, del rectángulo de trabajo. ¿Listo? Vamos a cerrar, vamos a generar el nuevo cableado con las nuevas reglas que le pusimos al simulador. ¿Sí? Nuevamente, tenemos que escoger los inversores. Ya nos dice, esta es la propuesta, que ya la sabíamos, aceptamos, y él nos va a hacer en otro tipo de cableado. ¿Bien? Entonces acá tenemos otro tipo de cableado. Vamos a ver todo. Ya no está cableado por líneas, digamos, verticales, sino que comienza con el cableado desde este módulo, sigue por aquí, vuelve acá y acá termina. Acá vuelve otro string, viene acá y acá termina y acá, así viceversa. Y así, en fin, hasta todos los módulos fotovoltaicos. ¿Qué nos podría mejorar esto? Podríamos ver el sombreado. ¿Qué mejoró ahí? Tenemos, tenemos que toda esta región, yo creo que más bien así, toda esta región tiene el mismo sombreado, el mismo perfil de sombreado. Bien, sería más conveniente que estos módulos estuvieran conectados con estos verdes. También lo podemos hacer porque este módulo de 5.5, que tiene 5.5 de sombreado, está afectando la producción de este módulo que no tiene sombreado durante el año. ¿Sí? No tiene sentido que este módulo genere menos electricidad porque lo conectamos a un módulo que está sombreado todo el año, porque no podemos quitar esa torre. ¿Qué podríamos hacer? Cambiar la conexión. Entonces, nos parece que estos números son más cercanos, 5.4, 5.5, 4.4. Vamos a cambiar estos módulos por estos. Entonces, cambiamos este por este. ¿Sí? Vamos a dejar que todos los de este string verde estén conectados a un mismo seguidor de máxima potencia. ¿Sí? Esto parece mejor, este de 1.1, creo que queda mejor que todos estos verdes tengan un sombreado del 5.5 en promedio más o menos. Está bien. Este lo podríamos cambiar con este. Y así vamos mejorando el cableado de acuerdo a nuestro criterio de ingeniería. ¿Sí? Si decimos esto rojo, no tiene sentido que este 1.2 esté conectado a uno mismo que está asombrado 4.3. Bueno, podemos cambiarlo. Podríamos cambiarlo por, a ver qué podríamos hacer. ¿Qué podemos hacer para mejorar el sombreado ahí? Podemos cambiarlo de pronto con estos grises. ¿Sí? Y dejar que estos módulos queden a unos perfiles de sombreado más similares, 1.8, 2.4, e irnos alejando de la sombra de ese poste inmenso que nos está afectando nuestra instalación. ¿Sí? Y podemos ir acomodando todos los módulos fotovoltaicos de esa manera. ¿Qué podemos observar? Más adelante, el, más adelante es probable que aquí el sombreado sea uniforme. Digamos, todo este arreglo tiene un sombreado una pérdida por sombreado del 0.1%. Eso parece una buena práctica de diseño, 0.1, 0.1, 0.2. Está bien. Entonces tendríamos que trabajar solamente en mejorar el cableado para que estos módulos fotovoltaicos den su mejor desempeño y optimizar la producción de energía basado en la información que tenemos sobre sombreado. Es un ejercicio importante que se puede hacer en simulación. Por eso es importante también, esta parte de validación con software de los diseños es bastante importante, ¿no? Porque, digamos, en la vida real nos gastaríamos un montón de tiempo y recursos como cambiando los módulos fotovoltaicos a mano para ver cuál sería la mejor configuración para hacerle frente a esta torre que nos está haciendo sombra. ¿Sí?
Entonces esa es una de las grandes ventajas de la simulación. Bien, digamos que ya arreglamos este problema, podríamos dedicarle un poco más de tiempo a mejorar la ubicación de los módulos para que cada, cada seguidor de máxima potencia, tenga conectados los módulos al mismo porcentaje. ¿Sí? Podemos trabajar un poco más, pero bueno, esa es la idea, que sepan qué se puede hacer con cada paso del simulador. ¿Listo? Continuamos. ¿Qué seguiría? El plan de cableado. ¿Sí? ¿Cómo van a quedar nuestros cables en el edificio? Puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque tenemos todos estos módulos fotovoltaicos, es un montón de cables, y necesitamos ver cómo economizar cables o cómo hacer que la instalación, digamos, poder reducir las pérdidas por cableado. Recuerden que si ponemos cables muy largos, es muy probable que haya pérdidas por calentamiento de conductor. Además, eh, este es un ejemplo bastante curioso. Si ustedes notan, tenemos un cableado horrible aquí. Tenemos un cable que pasa desde el último módulo fotovoltaico hasta el primero. Sí, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Si pudiéramos cablearlo con los que están más cerca. Entonces, eso lo podemos cambiar. Podríamos hacerlo de forma manual. Pues, si ustedes notan, este fue el módulo que yo cambié de aquí hasta acá. Por eso ese cableado quedó de esa forma. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos buscar el cable, mm, el inversor. Ese debe ser el inversor número 4. Bien. Este es el inversor número 4. Uno de los seguidores de máxima potencia tiene un cableado que no nos gusta. Podemos eliminar ese cableado y hacerlo nosotros a mano. Digamos que nos gusta el resto de cableados. Están más o menos ordenados. Bien. Pero queremos cambiar ese, que de verdad estaba muy feo, y hacerlo congruente a las técnicas de cableado que tienen los demás arreglos. Si ustedes notan, todos los cableados se realizaron de cierta forma para que el positivo y el negativo de cada string queden cercanos. Esto para facilitar la conexión a los inversores. ¿Sí? Tiene sentido hacerlo de esta manera. Entonces vamos a hacer lo mismo con este arreglo que nos quedó un poco, bueno, un poco alejado. Estos son los paneles los módulos que tenemos que cablear. Vamos a ir hasta acá y a devolvernos para dejar los dos terminales disponibles a este lado. ¿Sí? Creo que sería una solución. Entonces vamos a esta herramienta, es un lápiz, vamos al centro del módulo y hacemos clic. Sostenido, viene para acá. Vamos al siguiente módulo. ¿De qué forma lo cableamos? No. Bueno, si hacemos el cable incompleto nos muestra la advertencia. Estamos haciendo algo mal. Vamos a eliminar este cable. El cable del inversor número 4. Vamos a eliminar el cable y vamos a cablearlo de forma que quede congruente a lo que ya habíamos hecho. Entonces vamos a arrancar por este. Venimos acá, venimos al último y nos devolvemos por los demás módulos que están cercanos para dejar los dos terminales cerca. ¿Sí? No estoy diciendo que este sea el mejor cableado, obviamente. Este tramo no parece muy elegante mandar un tramo tan largo, pero bueno, es el ejercicio. Podemos cambiar los cableados para dejarlos de la forma que más nos guste. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos todos nuestros módulos fotovoltaicos conectados y necesitamos saber cómo hacer para enviar los módulos, los cables hacia el cuarto de equipos. Vamos a decir que en este caso nuestro cuarto de equipos está en el siguiente piso, hacia abajo. Vamos a colocar este tipo de cosas de conexiones, este nódulo de cables. Eso es un pasacables. ¿Sí? Eso nos permite en el plano dibujar dónde va a estar la perforación donde vamos a enviar los cables. Digamos que nosotros en nuestro ejemplo vamos a enviar pasacables por cada uno de los inversores. ¿Sí? No parece buena idea, pero lo vamos a hacer así. Ponemos un pasacables aquí y vamos al inversor número 1. Al inversor número
número 5, que es el cercano a ese pasacables. Damos clic derecho y ponemos realizar cableado con pasacable número 1. ¿Qué hace el software? Reúne todos los cables y los envía por ese huequito, por ese pasacables hacia el cuarto de equipos. Podemos hacer lo mismo con los demás arreglos. Es el inversor número 4. Vamos a ponerle, hacemos clic sostenido y colocamos un pasacables cercano al inversor número 4, inversor número 3, inversor número 2. Digamos que el inversor número 2 queremos cambiar y hacer el hueco por fuera de la instalación. ¿Sí? Entonces digamos que tenemos mucho espacio. Y el inversor número 1, igual vamos a mandar el cableado por fuera de la instalación. ¿Sí? Hacer la perforación en otro lugar del edificio. Y empezamos a conectarlos por cada uno de los pasacables. ¿Sí? Realizar cableado, pasacable número 2, envían los cables hacia allá, realizar cableado con el pasacable número 3, nuevamente reúne todos los cables para enviarlos por el pasacable, y por el número 4 enviar el pasacables por el número 4, ese, recuerden, lo hicimos por fuera, nos reúne los cables de todos los módulos y nos los envía por ese pasacables, e igualmente con el pasacable número 5, con el inversor número 1, ¿sí? Realizar cableado, pasacables por el pasacable número 5. Bien, acá tenemos todo el cableado realizado y lo enviamos por este pasacables hacia el primer piso, digamos hacia el penúltimo piso, ¿sí? Donde están los equipos. Vamos que en nuestro ejemplo está el cuarto de equipos allí. ¿Qué ganamos con eso? Podemos darle un plano exacto para las personas que van a hacer la construcción. Le damos un plano exacto de dónde queremos cada cosa, cómo queremos que conecten los módulos fotovoltaicos, cómo queremos que perforen el techo y cómo queremos que pasen los módulos fotovoltaicos. Si queremos poner, no sé, un tipo de regleta o algo así, o un nodo donde podemos conectar todos los cables, lo podemos hacer también. Y bien, realizamos el cableado de esta manera. Una vez que tenemos los módulos fotovoltaicos, tenemos los equipos, tenemos el cableado, ya podríamos terminar con esa etapa de la visualización 3D. Damos clic en la casita que está acá en la parte superior. Y pues damos a aplicar de datos. ¿Sí? Aplicar datos. Quiere decir que todo lo que hicimos en esta interfaz 3D nos lo va a agregar a nuestro proyecto de diseño. Recuerda que arrancamos aquí. Eso nos lo va a enviar a nuestra interfaz de diseño con la que comenzamos. Determinar el sombreado ahora, sí, otra vez nos calcula cómo, con todos esos datos de radiación solar que le dimos, para Bogotá, con los datos de radiación que le ingresamos, cómo se va a comportar la instalación. Bien, tenemos nuestro edificio, tenemos nuestra torre, tenemos un campo de 29 kilovatios pico, 5 inversores, 145 módulos, y continuamos. Seguimos con el cableado. ¿Qué podemos hacer acá? Las pérdidas por cableado. Es un tema bastante importante. Podríamos darle un porcentaje de pérdidas, decir simplemente que vamos a aceptar que tenemos unas pérdidas en cableado puede ser del 5%, ¿sí? Y ese valor se va para nuestro informe de resultados, o podríamos hacerlo en detalle, ¿sí? En detalle y guiados por el software también. ¿Qué podríamos hacer aquí? Hay una herramienta útil, muy útil, que tiene el software, que es ayudarnos a escoger el cableado requerido para el nivel de corriente y la distancia que tenemos que recorrer, ¿sí? Entonces tenemos las líneas de corriente alterna desde el inversor, ¿sí? Entonces podríamos decir que el inversor hasta la caja donde se conecta el circuito tiene, bueno, ¿qué podríamos decir ahí? 10 metros, ¿sí? Hay 10 metros desde la salida del inversor hasta donde nos tenemos que conectar a la red. Vamos a ponerle cables de aluminio y hacemos clic aquí en esta calculadora. Le preguntamos a Pivisol cuál cable nos recomienda, cuál grosor de cable nos recomienda para que las pérdidas estén por debajo del 1%. ¿Sí? Vamos a calcular y nos dice que necesitamos un cable bastante grueso de 25 milímetros cuadrados. ¿Sí? Un cable o un grupo de cables. ¿Qué pasa si se encobre? Nos dice que es 16 milímetros cuadrados. Bien, así lo podemos hacer con cada una de las secciones.
Si queremos, podemos añadir también a nuestro diagrama unifilar símbolos. Digamos que queremos poner un fusible, bien, añadimos un fusible. Queremos poner un disyuntor, un breaker, puede ser, añadimos el breaker. ¿Y qué pasa aquí? Él nos agregó ese par de protecciones a nuestro diagrama unifilar. Tenemos acá los módulos, la protección, un disyuntor y el inversor antes de que se conecte a la red. Acá estaría nuestro contador unidireccional. Así lo podemos hacer para cada una de las secciones. Por controlador de carga, podríamos decir cuántos metros hay. Digamos que ahí hasta el primer piso hay unos 15 metros, por decirlo así. En cable de cobre, que nos diga cuánto necesitamos de grosor de cable. Necesitamos 2.5 milímetros cuadrados, pues obviamente solamente sería la corriente de un string, de un seguidor de máxima potencia. Es una corriente cercana, no sé, a los 9 amperios, pues probablemente 9 o 8 amperios. Tiene sentido, un cable de 2.5 milímetros cuadrados. Y así lo podríamos hacer con cada uno de los cableados para poder calcular cuál es el cable óptimo para reducir las pérdidas en la instalación. Continuamos. Este sería nuestro cable, nuestro diagrama unifilar. ¿Sí? Tenemos los módulos. Podemos exportarlo, obviamente, a PDF, a bueno, diferentes tipos de archivos de visualización y para poderlo hacer la construcción. Y tenemos la superficie de módulos fotovoltaicos. ¿Sí? Esta es la ubicación real del edificio y estos son los módulos fotovoltaicos con el edificio orientado hacia el norte. ¿Sí? Y esta sería aproximadamente el área a ocupar y el cableado. ¿Sí? Obviamente, pues, si nos acercamos un poco más, se verá mejor el detalle de cómo podemos cablear los módulos fotovoltaicos. Nos regala una lista de piezas. Tenemos la cantidad de módulos, 145 módulos, 5 inversores, un contador unidireccional, 50 metros de cable, no configuramos nada más. Tenemos cable para los módulos fotovoltaicos, necesitamos 75 metros y demás. Bien. Y ahora nos vamos a la evaluación económica. Es importante, ¿no? Si el proyecto puede ser muy bonito y todo, pero si no tiene si no tiene una viabilidad económica, puede ser que el proyecto fracase. ¿Qué tendríamos aquí? Eh, Vamos a hacer inyección total a la red. Si recuerdan, no configuramos cargas. Todo lo que generemos lo vamos a inyectar a la red. Y nos da unas reglas, unas tarifas para una región en Alemania. No tiene sentido, lo que estamos en Bogotá. Vamos a eliminarla y añadir un nuevo conjunto de reglas. ¿Bien? Entonces, ¿qué conjunto de reglas? Pues vamos a utilizar las reglas para Colombia. Este conjunto de tarifas lo ingresamos nosotros basados en pues en la normativa y en los precios para Colombia. Bien, entonces tenemos más o menos 520 pesos por kilovatio hora, un valor aproximado. Queremos que vamos a hacer el pago de la energía durante 20 años, a que el análisis nos lo haga durante 20 años. Y que la tarifa vaya cambiando en el tiempo, ¿sí? De acuerdo a cómo vayan haciendo los movimientos económicos, cómo vaya cambiando el mercado, que vaya cambiando con respecto a las pérdidas en la instalación también, o la valorización de la moneda. ¿Sí? Vamos a aceptar, la tenemos seleccionada, y nos agrega este conjunto de, de tarifas para nuestra instalación. Nosotros podemos hacer clic aquí en evaluación de parámetros de la rentabilidad. Y es básicamente cuánto nos van a pagar nosotros. Vamos a considerarlo durante 20 años. Acá el interés, acá sí es donde podemos ingresar lo que les decía, 3.6, el interés de capital, cómo va cambiando la moneda en el tiempo.
Eh, balance de costos. Eh, aquí podemos ver cuánto nos valió la instalación. En este momento no sabemos cuánto nos valió. Podríamos ponerle un precio de energía de cuánto nos cuesta la instalación por kilovatio instalado. Podríamos colocar más o menos unos 5 millones de pesos por kilovatio instalado. Es un precio un poco alto, pero bueno, nos acercamos más a la realidad. Vamos a poner que no tenemos crédito por el momento, no vamos a colocar grandes cosas en impuestos, pero estos son los parámetros que ustedes pueden colocar para poder hacer más preciso el análisis financiero del proyecto. ¿Sí? Bien, y vamos a cerrar. Aquí, les pido disculpas, acá no era esto, era cero. No vamos a poner no vamos a poner que la energía cambie en el tiempo, sino que la tarifa se va a mantener durante los 20 años y volvemos a hacer el análisis económico. Bien, ¿qué pasa acá? Acá nos da la energía, cómo se comporta la generación de energía durante el año. ¿Qué más podemos ver aquí? La rentabilidad del activo, un 11% de rentabilidad. Bien. ¿Cuánto se inyecta al año? 35.4 kilovatios hora al año. Y vamos a otro tipo de gráficas que nos dan un poco más de información. Cómo es el flujo de energía, se entregan 35 kilovatios hora, no se recibe nada porque no pusimos consumidores. ¿Qué más tenemos aquí de gráficas que nos puedan interesar? Coeficiente de rendimiento de instalación por inversor. ¿Cómo los inversores, cómo es el desempeño de los inversores? Si recuerdan, este inversor anaranjado, nuestro inversor número 5, era el que estaba justo al lado de la torre que le estaba generando sombreado. Ese inversor sufre en enero a marzo y al final del año por la trayectoria del sol y no genera tanta energía como los demás que no están sombreados. Tenemos ahí la radiación solar disponible, cómo se comportó en el año. Porque esto nos da plano, esta es la energía fotovoltaica generada durante el periodo. No le pusimos a los módulos fotovoltaicos un porcentaje de degradación. Esto no es real, ¿no? Un módulo fotovoltaico tiene una degradación en el tiempo. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a regresar a nuestra interfaz donde colocamos los módulos fotovoltaicos. Acá hay una parte donde podemos ver degradación de los módulos. ¿Sí? No hemos asignado ninguna degradación de módulos. Esto no es real, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Agregarle un porcentaje de degradación a los módulos fotovoltaicos. ¿Sí? Vamos a decir que tiene una degradación lineal, real. Es muy, bueno, muy ajustado a la realidad que en 25 años los módulos fotovoltaicos para algunos fabricantes tengan una pérdida de potencia del 87 o del 85%. ¿Sí? Podríamos decir que nuestros módulos tienen esto, que esto dice en la página o en la ficha técnica del fabricante. En 25 años se degradan de esta manera los módulos fotovoltaicos. Bien, y volvemos a hacer el cálculo, ¿sí? Ya con ese nuevo parámetro. Volvemos a la energía fotovoltaica y ahora sí vemos cómo inicialmente generaba aproximadamente 35.000 kilovatios hora y la energía va reduciéndose en el momento por desgaste de los equipos, en este sentido de los módulos fotovoltaicos. ¿Qué más podemos ver aquí? Tenemos el flujo de caja, cómo se comporta la inversión y la energía que estamos generando por años, ¿sí? Cómo va mejorando, cómo vamos pagando la deuda. Y creo que esta es una gráfica que importa bastante. ¿Cuándo llega el equilibrio del proyecto? ¿Sí? Inicialmente, como sucede en las instalaciones fotovoltaicas, hacemos una inversión y la inversión se va pagando, hasta que llega a un punto de equilibrio donde empiezan a recibirse ganancias. ¿Sí? Entonces, de acuerdo en esos 20 años, de acuerdo al desgaste de los equipos, de acuerdo a la radiación solar, al sombreado, a las pérdidas en los inversores, tenemos un retorno de la inversión a los 10 años aproximadamente. Y con esto finalizamos en los informes. Y como les decía, ahí se presentan dos informes. Tenemos presentación del cliente,
el informe con el que le vamos a vender el proyecto al cliente es un informe un poco más, más simple, más sencillo. Tenemos los datos del proyecto, tenemos la potencia instalada. Vamos a buscarlo un poco más. Bien, acá. Tenemos la potencia instalada, el área que ocupamos, la cantidad de módulos, cómo es el diagrama unifilar sencillo, cuál es el rendimiento, cuánto vale la inversión, 145 millones de pesos, vale la instalación, cuál es la disposición, en dónde está, en Bogotá, imágenes sobre la instalación, perfiles de sombreado, conexiones de los inversores, el flujo de la energía, un análisis de rentabilidad, bastante importante para que la persona que va a hacer la inversión, y cómo es el flujo de caja. ¿Bien? Cómo es el flujo de caja, que era lo que les mostraba anteriormente. La otra presentación es un poco más robusta que la documentación. Que tiene datos un poco más estrictos y más rigurosos. ¿Sí? Tiene informes sobre la disposición de la instalación, sobre la ubicación exacta de los módulos, la degradación de los módulos, las conexiones de los equipos, resultados en el mes, resultados de generación de energía, balances energéticos, esto no está en el informe del cliente, y nos muestra un reporte un poco más estricto del proyecto. Bien, entonces con esto creo que finalizamos el video de hoy. Nuestra idea era precisamente mostrar todo lo que se puede hacer con la interfaz 3D. Es bastante amplio, realmente necesitaríamos más tiempo para poder mostrar todo el alcance de la herramienta, pero pues esto es, digamos, es un abrebocas para saber qué podemos hacer con PVSol Premium. Nosotros ponemos acá a su disposición nuestros datos. Nosotros somos Solsta, estos son nuestros datos de contacto. Si tienen algunas dudas, nuestra página www.solsta.co pueden descargar el software, la versión de prueba. Tienen 30 días para poder probar la herramienta. Y estos son nuestros canales de comunicación donde se pueden comunicar con nosotros si requieren asesoría, eh, no sé, tutoriales, mayor información. En nuestra página pueden encontrar artículos sobre cómo crear módulos fotovoltaicos, cómo ingresar nuevos módulos, cómo ingresar nuevos parámetros de radiación solar, nuevos consumos. Creo que nos está viendo el contacto. Discúlpenme. Ya. Ese es el contacto de nosotros. Tenemos el teléfono, tenemos nuestro correo. Y pues pueden comunicarse, nosotros tendremos el gusto de atenderlos, ya sea por vía correo electrónico o incluso por WhatsApp para mayor comodidad, y estamos para servirles. Espero que el contenido mostrado haya sido de interés y que podamos seguir comunicándonos en el futuro. Pues muchas gracias a todos por la atención y pues quedamos atentos a servirles. Muchas gracias.